Hola, muy buenas, bienvenido, mi nombre es Moisés Vega, doy clase en Opomec, doy clase en Moisés Vega Opos y sobre todo agradecerte a ti que estés ahí. Muy bien, ya sabemos de dónde vienen las normas, cuáles son las fuentes del derecho. Vamos a ver ahora una pregunta muy clásica que han preguntado millones de veces, que es de estas preguntas básicas que a veces fallamos, que son las que más duelen. ¿Qué es la iniciativa legislativa y qué es la potestad legislativa? ¿Qué es la iniciativa legislativa? Otra vez preguntándote. ¿Qué es la iniciativa legislativa? Hostia, ojalá te pudiera oír, pues sí, más o menos por ahí va. Es decir, la capacidad, la potestad, la posibilidad de poder presentar un texto con vocación de que ese texto pase por los trámites que sean y se convierta en una ley, ¿sí? Que se convierta en una norma escrita. Genial, esa es la iniciativa legislativa. Y dentro del Estado, que es lo que estamos viendo, ¿quién tiene iniciativa legislativa? Pues tienen iniciativa legislativa, artículo 87 de la Constitución, el Gobierno, el Congreso y el Senado. El Gobierno, que podrá presentar, ¿qué? Proyectos de ley. El Congreso y el Senado, que podrá presentar, ¿qué? Proposiciones de ley. Además, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que podrán, ¿qué? Pues cualquier cosa, dependiendo de quién sea mi amiguito, mi aliado político, o si soy oposición del gobierno, pues podré solicitar, estoy en el punto 2, dice las comunidades autónomas, podrán solicitar del gobierno la adopción de un proyecto de ley, o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley. ¿Con cuánta gente? ¿Con cuántos delegados allí para defenderla? Máximo de 3. Esta es la que nos podemos llevar y es de las que son mínimamente difíciles. Y además tenemos la iniciativa popular, ¿sí? La iniciativa legislativa popular, que se regulará mediante ley orgánica y para la que serán necesarias no menos de 500.000 firmas acreditadas, ¿sí? Iniciativa legislativa. Todos estos pueden presentar un texto, bien sea en forma de proposición de ley, bien sea en forma de proyecto de ley, que pase por toda la tramitación que tiene que pasar para convertirse en ley, ¿sí? Y de todos estos, ¿cuáles tienen iniciativa de reforma constitucional? Y encima de vas mezclando todo el rato, sí, todo el rato vamos mezclando. Todos menos, efectivamente, todos menos la iniciativa legislativa. ¿Y la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, eso qué es exactamente? ¿Cómo se llama la Asamblea Legislativa de tu comunidad autónoma? Aquí, en la Comunidad Valenciana, que es donde estoy, en Alicante, les Corts. En tu comunidad autónoma, como se llame, el Parlamento, los que hacen las leyes, ¿vale? Los diputados. Ok, y si esto es la iniciativa legislativa, ¿qué es la potestad legislativa? Pues la potestad legislativa es la facultad para que un texto sin ningún valor legal, de repente se convierta en una norma que todos tenemos que acatar. Hostia, no es poca. ¿Y quién ostenta esa potestad legislativa? Solo en el Estado, las Cortes Generales. En las comunidades autónomas, obviamente, también sus parlamentos. Pero hablando del Estado, ciñéndonos a la Constitución, las Cortes Generales. Artículo 66 dice: las Cortes representan al pueblo y ejercen la potestad legislativa del Estado. Solo las Cortes, pero es que el Gobierno solo las Cortes. Una pregunta tipo test clara y rotunda, solo las Cortes. No hay nadie más que tenga la potestad legislativa dentro del Estado. No estoy de acuerdo del todo. Bueno, luego lo vamos a ver y a definir un poco qué son los decretos leyes y qué son los decretos legislativos y por qué, a pesar de ello, mantiene la potestad legislativa las Cortes Generales, ¿vale? Ok, ¿cómo es el proceso? Aquí, nos podemos complicar, podemos irnos a los reglamentos del Congreso y del Senado, empezar a ver cómo es la tramitación en el Congreso y en el Senado, dependiendo si es una tramitación con carácter de urgencia, o si es un proyecto de ley, o si es un decreto ley, y podríamos enrollarnos días y días. Pero en la mayoría de las oposiciones no se meten en los reglamentos del Congreso y del Senado. Así que, ¿para qué? Volvemos a lo de antes, el valor es tu tiempo. ¿Dónde vas a poner ese tiempo? ¿Qué te renta más? ¿Aprenderte de puta madre la Constitución o medio saber plazos de los reglamentos que casi nunca preguntan? Obviamente es una pregunta también directa, tú verás. Vale, dice el artículo 89, ¿vale? Artículo 88, 89, vamos a ir en esos artículos. ¿Qué son más importantes, los proyectos de ley o las proposiciones de ley?
¿O son igual de importantes? Primera pregunta, si son igual, ¿no? No, no son igual. Los proyectos de ley están por encima de las proposiciones. Dice el artículo 89, la tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de la Cámara sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa. Es decir, los proyectos de ley tienen prioridad sobre la proposición de ley, pero no por ello tiene que menoscabar la iniciativa legislativa de los grupos parlamentarios o de las asambleas legislativas. Vale, estupendo. Ok, ¿y cómo se regula? ¿Cómo se tramita? Pues el proyecto de ley primero es aprobado en el Consejo de Ministros. ¿Cómo? Pues si te quieres ir al artículo 26 de la Ley del Gobierno, es entretenidísimo. Esto sí suele entrar en muchas convocatorias, pero bueno, hoy no nos da para enrollarnos por ahí. Se aprueba el proyecto de ley aquí, ¿vale? Proyecto de ley. Y pasa al Congreso. Estupendo. ¿Y en el Congreso qué hace? Pues también se aprueba el proyecto de ley. Estupendo. No nos dice nada más la Constitución, con lo cual no nos vamos a enrollar mucho más. Aquí ya te digo, el reglamento del Congreso define, pues si estamos hablando de un proyecto urgente o no, plazos, debates, enmiendas, un montón de historias. Ok. Artículo 88. Dice, los proyectos serán aprobados en el Consejo de Ministros que los someterá al Congreso, acompañado de una exposición de motivos y los antecedentes necesarios. Es decir, ¿por qué vamos a hacer esta ley ahora? ¿Y por qué es necesaria esta ley ahora? Y además, pues todo el expediente, todos los informes económicos, impacto medioambiental, impacto de género si es necesario, un montón de historias. Vale, en el Congreso también se aprueba. Y entonces, artículo 90, dice, aprobado un proyecto de ley ordinaria orgánica por el Congreso, su presidente dará de inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado. Al presidente del Senado, estupendo, ya estamos en el Senado. ¿Y el Senado cuánto tiempo tiene para lo que vamos a ver, para tramitarlo? Pues tiene 2 meses que se pueden reducir si es un proceso, si se tramita con carácter de urgencia, a 20 días naturales. Es el único plazo en días naturales que aparece en la Constitución, así que, además, 20N, Constitución, chocan un poco, ¿eh? Esto para quien lo pille. 20N y Constitución, para mí ya es una regla mnemotécnica. Vale, ¿y qué puede hacer el Senado? Pues el Senado tiene 2 opciones, que en realidad son 3. Pero bueno, la Constitución nos habla de 2 opciones. Puede introducir un veto o enmendarlos. ¿Sí? Un veto a la totalidad. No me gusta, de este proyecto de ley aprobado por el Congreso, no me gusta nada, nada. No me gusta ni cómo está estructurado, ni me gusta el contenido, ni me gusta el sentido que tiene, nada. Con lo cual, veto a la totalidad, que lo tendrá que hacer por mayoría absoluta. Veto a la totalidad, o puede introducir pequeñas enmiendas. A ver, la ley está bien, la verdad que el proyecto de ley está chulo, está bien, me gusta la estructura, pero en el artículo 1 yo esa coma creo que es un punto y coma. Y en el artículo 23 hay un párrafo que yo quitaría o cambiaría por este, ¿sí? Enmiendas. Veto a la totalidad, enmiendas parciales. Si se veta, obviamente volvemos al Congreso. Y el Congreso tiene 2 opciones. Puede aprobar el texto inicial, el que le había pasado al principio, lo puede aprobar por mayoría absoluta. O podrá esperarse 2 meses y aprobar ese mismo texto por mayoría simple. ¿Sí? Porque no ha introducido el Senado, ninguna enmienda. Simplemente no me gusta nada, pues al Congreso si le gustaba, pues el Congreso lo aprueba por mayoría absoluta o se espera 2 meses. Vale. Y sobre las enmiendas, ¿qué hará? Pues pronunciarse sobre su aceptación o no por mayoría simple. Buah, esto es una fiesta, porque llega al Congreso y enmienda de la ley tal, artículo 1, párrafo 2. ¿Se aprueba o no? O se rechaza. Y entonces se vota. Siguiente enmienda, así una a una, todas las enmiendas, debe ser, ese día es jornada de fiesta. Vale, o podría pasar, no lo contempla la Constitución, pero podría pasar que dijera, ok, me encanta el texto tal como está todo, no vamos a cambiar ni una coma. Y entonces, ¿dónde nos vamos? Una vez que finalmente ha vuelto a ser aprobado por el Congreso, nos vamos al rey. ¿Y el rey qué plazo tiene? ¿Qué plazo tiene? Eso te lo sabes, pero ¿el plazo para qué es? ¿Para su publicación? Si yo te pregunto, ¿el rey qué plazo tiene para publicar los proyectos de ley aprobados por las cámaras? Tú me dices 15 días, ¿sí? Pero no es exacto. Aquí también pueden marear un poco y poner una pregunta que... ¿Sí? El rey tiene 15 días para su sanción. Y ordenará su, efectivamente, inmediata publicación.
¿Sí? 15 días para la sanción y ordenará su inmediata publicación. Aquí hay dos opciones, como te decía antes. Puedes irte a los reglamentos de Congreso, Senado, mirar plazos, tal, y hacerte un follón en la cabeza que flipas para algo que te va a rentar, creo que bastante poco, o puedes ir a los detalles de la Constitución, que eso a veces sí lo preguntan. ¿Sí? Y tener claro que los 15 días no son para publicar, son para sancionar. Aunque en una pregunta en la que no haya trampa, en la que no vayan a pillar, podría serlo, ¿vale? Te podría valer. Pero si van a la letra pequeña, si van al detallito, ¿sí? ¿Qué pensáis que es más importante? ¿Sabérselas muy difíciles o no fallarlas fáciles? ¿Qué piensas? La gente que es funcionaria porque se sabía los recovecos de cualquier reglamento que desarrolla, cualquier normativa que desarrolla las leyes que hay que estudiarse, o es porque ha asegurado y tenía seguridad en las preguntas fáciles y no las ha fallado. Las muy difíciles, ninguno las contestamos, ninguno. Las que son muy difíciles, la gente que ha estudiado, que ha trabajado y que llega al examen con confianza, las deja en blanco, sonríe y pa'lante. Sonríes porque sabes que ahí alguno va a caer. Aunque la mayoría de tus competidores no, pero alguno de tus competidores en las muy difíciles va a caer. Pero lo que nos hace estar dentro o fuera es fallar o no fallar las fáciles. Las que sí o sí vas a contestar porque te va a doler la vida dejarlas ahí. Porque llevas estudiando años y de repente si te preguntan por, yo qué sé, por este plazo y te hablan de días naturales o días hábiles y no lo tienes 100% claro, esa no la vas a dejar pasar. Esa muchos la van a acertar y muchos la van a fallar. Pero muy pocos de los que hayan estudiado la van a dejar en blanco. Si todas esas las aciertas, estás dentro. O tienes muchísimas probabilidades de estar dentro y ser funcionario. Si muchas de estas las fallas... Así que utiliza tu tiempo donde creas que te va a venir mejor, ¿sí? Vale, ok, proceso legislativo creo que he visto. Y luego el quórum, también muy importante relativo a este tema. Artículo 79, quórum. ¿Cómo se aprueban esos proyectos? Con carácter general, ¿cómo toman decisiones las cámaras? ¿Sí? Pues tenemos dos tipos de quórum. El quórum deliberatorio, que se llama, el que habla la ley, la Constitución de asistencia. ¿Cuántos tenemos que estar presentes para afrontar una decisión? Y luego, si estamos presentes los suficientes, ¿cuántos tenemos que estar de acuerdo? ¿Sí? Imagínate que estamos en clase y vamos a decidir si damos clase en Semana Santa o en Navidad. Y por lo que sea, en vez de decidirlo yo, lo vamos a decidir entre todos. Estupendo. Si somos 100 en clase, ¿cuántos tenemos que estar presentes para que esa decisión tenga sentido? Hemos llegado, hoy estamos 15. En clase somos 100, pero hoy hemos venido 15 porque la mayoría de la gente está con gripe. Hostia, pues no parece sensato tomar una decisión que afecte a 100. ¿Sí? ¿Cuántos tenemos que estar presentes? Artículo 79.1 dice, para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. La mayoría de sus miembros, lo que entendemos por mayoría absoluta. Pero cuidado aquí, porque en este artículo no te van a preguntar por mayoría absoluta o simple, como en el otro. Lo normal es que sea copia y pega. Mayoría de los presentes. Y si estamos la mayoría de los presentes, entonces, ¿cuántos tenemos que estar de acuerdo? Epa, pues dice... Dichos acuerdos, artículo 79.2, para ser válidos deben ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes. Es decir, lo que entendemos por mayoría simple. ¿Sí? Pasa que la mayoría simple se puede entender de varias formas, luego se define como más sí es que no es, o se interpreta como más votos a favor que en contra, sin tener en cuenta las abstenciones, pero bueno, podría haber más fórmulas. En el quórum, artículo 79, si preguntan por este artículo, no te van a poner simple o absoluta, te van a poner mayoría de los miembros que conforman la Cámara o mayoría de los miembros presentes en ese momento. Ok, pues ya hemos visto un poco el proceso legislativo, vamos a pasar a la delegación legislativa, tema también de los chulos.